sea tocada por ustedes. Hoy vamos a continuar con el mensaje que comenzamos la semana pasada, que le titulé Liberación, Reconciliación, Dominio y Salvación. ¿Cómo se llama? Liberación, reconciliación, dominio y salvación. Y la semana pasada tocamos los puntos de liberación y de reconciliación. En el pasaje de Gálatas 1:4, donde decía, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que una de las razones por las que Cristo murió fue para que usted y yo fuésemos libres. Libre, dice la Escritura, del presente siglo malo. Pero no tan solo eso. También hablamos en Romanos 5:10, donde la Escritura dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que Cristo no tan solamente vino a liberarnos, Él vino a reconciliarnos. Porque la Escritura enseña que usted y yo estábamos en enemistad con Dios. Y el Señor ha venido a unirlo a sí mismo. Eso es lo que Él hace. Eso es lo que significa lo que Cristo vino a hacer a través de su muerte. Y hoy vamos al tercer punto de este mensaje que he titulado a ese tercer punto, dominio. Dominio. Y una de las cosas que Cristo vino a hacer es a librarnos del dominio de Satanás, para llevarnos al reino de su amado. O sea, el dominio de la luz. Y el texto que vamos a estar tocando, primera de Pedro 3:18, vamos a tocar también Efesios 2:3. Voy a leer estos dos pasajes. Hay otros pasajes más que estaremos leyendo a medida que vamos a través de este mensaje. Dice la Escritura, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Ahí dice, para llevarnos a Dios. Repito esa parte, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y en Efesios 2:13 la Escritura dice, pero ahora Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estaban lejos. Y este mensaje se está predicando a gente que está lejos y a gente que está cerca. Y se está predicando hoy en diferentes partes del mundo, para que la gente entienda el propósito de esta muerte. Dice, llevarnos a Dios. Cuando todo se ha dicho y hecho, el asunto o punto principal del Evangelio de Jesucristo es el mismísimo Dios. Repito, cuando todo se ha hecho y dicho, el asunto principal del Evangelio es el mismísimo Dios. El Evangelio no es otra cosa que buenas noticias, buenas nuevas. Eso es lo que significa la palabra Evangelión, buenas noticias. La cristiandad rebosa de buenas noticias, pero antes de conocer la buena noticia, se le dice a la persona la mala noticia, porque de otra manera la persona no aprenderá a apreciar la buena noticia. Se te dice que tienes una enfermedad terrible, y esa es la mala noticia. Pero de momento el doctor, luego que te explica lo desastroso de la situación, dice, pero hay esperanza. Esto es lo que va a suceder, y esto, y eso que una noticia que te lleva a apreciar. Porque si no sabes que estás enfermo, que estás en una condición terrible, o en una situación
vas a agradecer por la salvación, ni siquiera piensas que está perdido. Amados, el Evangelio y la cristiandad gozan de buenas noticias. Y lo puedo ilustrar como un grupo de prisioneros que se encuentran en la guerra y de repente allí ellos están en ese calabozo y escuchan por una radio que ha permanecido oculta que el ejército aliado ha arribado y destruido a los enemigos que los mantenían cautivos y que es solo cuestión de tiempo para que sean rescatados. Entonces, en la prisión, aquellos hombres que se encontraban, que pensaban que morirían, comienzan a regocijarse. Están aprisionados, pero comienzan a regocijarse. Y sus captores, los que todavía no han sabido de la noticia, se preguntan, pero ¿por qué están tan contentos? Y mira todo lo que lo hemos golpeado. Mira cómo los tenemos prisioneros. ¿Cómo es posible que estén regocijados? Porque ellos han escuchado la buena noticia. De esto se trata el mensaje de Jesucristo. ¿Cuál es el bien último de las buenas noticias? ¿Cuál es el bien último del Evangelio, de la buena nueva? Todo termina en un solo punto: Dios. Escuche y apréndalo. El bien último de la buena noticia es Dios. Todas las palabras del Evangelio nos dirigen y nos guían a Él. Y si no lo hacen, usted puede estar seguro que lo que se está predicando no es el Evangelio. Lo que se predica por ahí es usando a Dios como un medio para tener riqueza, ganancia y para robarle a la gente en el nombre de Jesús, convirtiendo la casa de Dios como un negocio. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es un medio que apunta ¿a quién? A Dios, que hace que tu mirada esté puesta en Él, que le experimentes a Él, que le conozcas a Él, que le sigas a Él. Jesucristo dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Y si tú quieres ver maravillas y ser transformado por Dios, tienes que estar en su presencia. Su presencia es transformadora. Su presencia cambia el corazón, transforma la vida, da nuevos motivos, llena de esperanza, llena de poder, llena de gozo aún en medio de grandes tormentas y tristezas. Su presencia en verdad se convierte en el cielo para los que no creen. Amados hermanos, Dios es todo lo que necesitamos. Un ejemplo de que Dios es el centro de todo. La salvación que Él ofrece no sería una buena noticia si solo nos libra del infierno, pero no nos lleva a Dios. ¿Oyó? La salvación que Él ofrece no sería una buena noticia si solo lo único que da es libertad del infierno y no nos lleva a Dios. ¿Por qué? Porque sería como estar aquí en la tierra, donde todavía somos participantes de gran infelicidad y dolor continuamente. Así que el gozo de la salvación es bellísimo, experimentarlo a Él. Eso no fue lo que dijo Jesucristo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú. El perdón que Dios ofrece no es una buena noticia si solo nos alivia de la culpa, pero no nos abre camino hacia Dios. ¿Oyó? Usted puede recibir perdón de las personas y se quedó allí, pero si el perdón no te abre camino a experimentar a Dios, ¿de qué te sirve? Tu gozo será temporal. Tu alivio será como la hierba, como la flor de la hierba, que hoy y mañana no se encuentra. La justificación es aquella doctrina donde se enseña que Dios nos pone en una correcta relación con Dios y nos quita del estado de juicio
para que estemos en una posición de hijos. La justificación no es una buena noticia si solo nos hace legalmente aceptables a Dios, pero no nos lleva a tener un compañerismo con Dios. El gozo de la justificación es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos podemos acercar a Él ya no como juzgados, sino como hijos amados. La redención, que no es otra cosa que la liberación y el rescate de la esclavitud, no serían buenas noticias si solo nos libertara de la esclavitud, pero no nos lleva a Dios. La adopción es aquella enseñanza que explica que Dios nos hace parte de su familia por medio de la fe en Dios. La adopción no sería una buena noticia si solo nos pone en la familia de Él, pero no en los brazos de Él. ¿Vieron? Hay muchas cosas que sin Dios pierden su sentido y su significado. Digo muchas cosas, pero realmente todas las cosas pierden su valor cuando tú quitas a Dios de la ecuación. Tu vida se convierte en una rutina. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero cuando Dios se pone en la ecuación, cosas comienzan a suceder. Vidas comienzan a ser transformadas. Por lo tanto, Dios es absolutamente vital, esencial y crucial para esta predicación de la buena noticia. Muchas son las personas que parecen abrazar o aferrarse a las promesas y a las buenas noticias, a los beneficios que Dios da, pero no abrazan, no se aferran y no se interesan en Dios. ¿Oyeron? En este tiempo son muchos en las iglesias quieren las promesas, quieren los beneficios, pero no quieren la vida. Quieren lo que Dios puede dar, pero no quieren aquello que es lo más elemental y más importante. El más grande regalo, su persona. No hay evidencia segura de que hemos recibido un nuevo corazón simplemente porque queremos escapar del infierno. La gente se cree que esto está solo para escapar del infierno. Pero en el principio, cuando Dios creó al hombre, lo creó para relacionarse con Él, para tener amistad con Dios, para participar y gozarse con Él por la eternidad, para disfrutar de su presencia y de su compañía y de la creación que Dios había puesto y de muchas cosas escondidas y ocultas que serán reveladas a los humanos. Ahora digo que no hay evidencia de un cambio de nuevo corazón por simplemente ser desearse librado del infierno, porque esto es natural. ¿Quién quiere ser condenado? No es sobrenatural no querer perder. Tampoco se necesita un nuevo corazón para querer el alivio psicológico que ofrece el perdón de Dios. Todos queremos alivio en el corazón. Todos queremos que la culpa que muchas veces nos acosa o que nos hace mirar desaparezca. Pero eso no significa que queremos algo. Simplemente muchos queremos ser librados de la culpa. Todos queremos tener una herencia que nunca se les da. Hasta las personas que no conocen a Dios quieren tener herencias que nunca se les dan. ¿Quién no? ¿Significa eso que hay un cambio de nuevo corazón?
No necesitas ser nacido de nuevo para querer esas cosas. Hasta las personas sin Dios y que blasfeman de su nombre quieren tener herencias, quieren sentirse aliviados de la culpa y no quieren ser condenados. De hecho, si pudiera ser posible, me gustaría disfrutar de todas estas cosas, pero que Dios estuviera lejos de su vida. Esta es una realidad que muchas veces no se enseña. Ahora, desear estas cosas es malo. No. Es bueno desear estas cosas. Es bueno desear ser librado. Es bueno desear ser perdonado. Es bueno deshacerse de la culpa. Y es bueno lo que Dios ha prometido, de darle una herencia a su pueblo, a sus hijos. Eso es bueno. Sería necedad no desearlo. Pero la evidencia de que hemos sido cambiados, o que nuestro corazón ha sido transformado, es que queremos disfrutar y regocijarnos con Dios, el que concede las cosas. No somos como aquellos que solamente van a los padres a pedir chavo o cuando tienen necesidad, sino que somos como aquellos que vamos al Padre porque queremos tener un compañerismo y amistad con Él, porque sabemos que somos amados por Él, pero también le amamos. Le amamos porque nos amó, porque nos vio nacer. Nuestro embrión vieron sus ojos. En su libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego habladas. Él nos vio. Y por eso la Escritura dice en ese texto estas cosas tan maravillosas. Amados, el asunto más grande por el cual Cristo murió se revela en esta primera de Pedro 3:18. Leo: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, para llevarnos a Dios. Esa es la razón. ¿Y por qué es la esencia de la buena nueva, de la buena noticia? Porque tú y yo fuimos creados para experimentar la plena y duradera felicidad o goce de ver y saborear la gloria de Dios. Usted fue creado para su gloria y para disfrutar de esa gloria. ¿Sabía eso? De hecho, la Escritura dice que fuimos para la alabanza de la gloria de su gracia, que Él nos hizo aceptos en Jesucristo el amado. Su razón de existir es para disfrutar. Y mientras usted no tenga a Dios en su noticia, va a buscar calmar la necesidad de su corazón en diferentes cosas. Algunos en mujeres, otros en drogas, otros en bebidas, otros en trabajo, otros aman su mente en la diversión de este mundo, muchas de las cuales es dañina para la mente y el corazón. ¿Por qué? Porque están vacíos, porque no tienen a Dios en el corazón. Y no tendrán paz hasta que comiencen a caminar y a vivir para aquel que los creó, no para ellos mismos, sino para sí. Hay esperanza, porque Jesucristo ha venido a librar del vacío y del pecado y de la perdición y de la muerte y arrancarte del dominio de Satanás para llevarte a Dios. Si nuestro mejor gozo proviene de algo menos que esto, la Escritura enseña que somos idólatras y deshonramos a Dios, porque ponemos nuestra mirada en las cosas creadas antes que en el Creador, el cual es bendito por los siglos.
Es como aquel cuyo padre le da un regalo y luego que le da el regalo se olvida de su padre y se va con el regalo y nunca va a pagar. Así muchas veces nuestro papá. Dios nos creó de tal forma que si su gloria se despliega y manifiesta, lo hará a través del gozo que experimentamos. Tú experimentarás un gozo distinto cuando estás conmigo. Una cosa es el gozo de los mortales, que es efímera y temporal. Otra cosa es el gozo de Dios, que como Dios es eterno, pero no tan solo eterno, es omnipotente. Pero no tan solo omnipotente, es llena de gracia, llena de amor. Hay un gozo indescriptible para los que le conocen. El Evangelio de Cristo es la buena noticia de que debido al costo de la vida del Hijo, Dios ha hecho todo lo necesario para cautivarnos con aquello que nos hará de forma creciente y eternamente felices. Repito, el Evangelio de Cristo es la buena noticia de que debido al costo de la vida de Jesús, Dios ha hecho todo lo que es necesario. Tú no tienes que hacer nada para cautivarte y para que tú puedas disfrutar de forma creciente y duradera la verdadera felicidad. En otras palabras, para que puedas experimentar a Dios, que es el gozo supremo. Y la gente se conforma con las baratijas y con las cosas de este mundo que perecen. Pero Dios se presenta como la posesión más preciada de los que le conocen. Antes de que Cristo viniera, Dios había revelado y se había revelado a sí mismo como la fuente de todo verdadero placer, como la fuente de todo gozo, del gozo pleno y perdurable. En el Salmo 16:11 se nos dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Ahí lo dice, me mostrarás. El salmista hablando, la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud. Ya hemos dicho que la palabra pleroma o plenitud es cuando la copa de tu vida no tan solo rebosa y llega hasta el tope, sino que se derrama cubriendo las paredes exteriores del vaso. Asimismo, el gozo de Dios inunda al hombre, la paz de Dios inunda al hombre hasta que rebosa y luego cubre las paredes. Y comienza no tan solo a sentirse en el interior, sino a dejarse ver en el exterior. Y podemos entonces entender las palabras del Maestro cuando dijo: mi paso dejo, mi paso todo. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi padre muchas moradas. ¿Sí? Es un lugar para compartir con el Padre. Luego de estas palabras, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Cristo y a su fin, de modo que se cumpliese lo que dice en 1 Pedro 3:18, que fuésemos llevados a Dios. Esto significa que Él envió a Cristo para llevarnos al gozo más largo y profundo que el ser humano pueda jamás experimentar, el gozo del Señor. Y eso es lo que le dice a los siervos: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Oigamos el llamado del Señor. Vaya conmigo a Hechos capítulo 11.
Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Se encuentra después de Tito. Hebreos 11, 25. ¿Lo tenemos? Dice el texto sagrado que Moisés, dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y en el 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Yo te pregunto, ¿en dónde está tu mirada? ¿En las cosas temporales y los deleites temporales del pecado? ¿O en Dios, en Cristo y en su propósito? Este es el llamado que ese versículo nos manda. Vuelvan a ser de los goces temporales del pecado y entren en los deleites y goces que nunca se acabarán. Debemos ir a Cristo. ¿Para qué? Para pertenecer a Dios, para experimentar su gobierno y su dominio sobre nuestra vida, como está escrito en el libro de Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otros, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La última pregunta que tú y yo nos debemos hacer no es ¿quién soy? No es ¿quién eres tú? Eso no es tan importante. La gente se pasa dependiendo, es que no sé quién soy, déjame ir por el mundo para encontrarme a mí mismo. Eso no tiene sentido. Estás perdido, estás ahí presente. Es que estoy perdido, estás parado ahí. Estás poniendo tu mirada otra vez en la criatura, en ti mismo. La pregunta más importante no es quién soy o quién eres tú. La pregunta más importante es ¿de quién eres tú? ¿De quién eres? ¿A quién le perteneces? Esa es la pregunta más importante. Son muchos los que en este tiempo piensan y dicen, yo vivo mi vida como de la gana y yo no soy esclavo de nadie. Yo soy completamente libre. Y viven sin saber en un mundo de fantasía que le llaman ellos total independencia. El ser humano se cree que es libre, que es independiente. Y ya hemos explicado en otras ocasiones que el ser humano es interdependiente, siempre depende de alguien. Desde pequeño, desde que nace, se tiene que estar cuidando. Y siempre necesita de alguien más para lograr cosas en la vida, porque tú no creaste tu propia ropa, no creaste el arroz y otras cosas, siempre necesitas de alguien. Es un sueño pensar que nosotros somos los capitanes de nuestro destino y que tenemos el toro por los cuernos y que podemos hacer las cosas como nos da la gana. Porque de momento ocurren cosas en nuestra vida que nos mueven el piso y nos damos cuenta cuán frágiles y cuán débiles somos y cuánto necesitamos de aquel que sí tiene el poder y que sí puede lograr y que puede hacer todo lo que quiere, porque Él gobierna supremo en el cielo y en la tierra. La Escritura dice, porque Él tiene en el cielo su trono y todo lo que quiere, Él hace. Jesús tiene una palabra para aquellos que hablan de esta manera, para aquellos que de esta manera viven. En Juan 8:32. Vaya conmigo. Vaya Juan 8:32. Él dice a estas personas que se engañan a sí mismos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hasta que tú no lo conozcas a Él, aunque te creas libre,
eres esclavo. Muchos, tanto ahora como en el tiempo de Cristo, respondieron a esta afirmación de Jesucristo lo siguiente. Juan 8:33, el siguiente versículo. Mire lo que le respondieron a estas personas. Jamás, dice, jamás. ¿Cómo tú dices? Seréis libres. ¿Cómo tú dices? Seréis libres. Ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les responde en el versículo 34. De cierto digo, que todo aquel que hace pecado, es esclavo del pecado. ¿Cómo que eres libre si eres esclavo? ¿De quién? Del pecado. Y si eres esclavo del pecado, ¿quién dice la Biblia que reina en tu vida? Que te gobierna como un muñequito. La Escritura lo dice también. El príncipe de la potestad del aire. Cuando andamos en nuestro propio pensamiento, en nuestro propio corazón y en nuestros propios deseos, haciendo la voluntad de la carne y de los deseos, lo mismo que los demás, la Escritura dice que estamos siendo gobernados por otro, estamos bajo el dominio. Puede ser el tercer punto de dominio. El dominio de otro. Significa que estamos esclavos aunque nos creamos libres. Nuestros deseos nos gobiernan. Nuestros pensamientos corrompidos nos gobiernan. Y nos creemos libres. Estamos como niños en la película de Matrix cuando estamos conectados a la máquina. Viviendo nuestras vidas un día a la vez sin saber que realmente éramos la batería de algo más. Es lo que vieron la película, que son casi ninguno los que crean. Pero muchas veces así. Vamos ciegos por la vida creyendo muchas cosas que no son otra cosa que una mentira. La verdad es la siguiente, amados. Según las Escrituras, no hay cosa como autonomía en un mundo caído. No existe tal cosa como la autonomía en un mundo que ha caído en pecado. Y la Escritura declara por cuanto todos pecados, todos nosotros, o somos gobernados por el pecado, o somos gobernados por Dios. ¿Quién te gobierna? Eso es lo que enseña Jesús. Y en Romanos 6:16 se nos dice: sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Allí lo dice: sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Lo puedes buscar, está entre medio del versículo. Y en el 6:20, en Romanos 6:20, la Escritura dice: porque cuando erais esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. ¿Ves? Una persona que no tiene a Dios por Señor, como su domine, eso es en latín, Señor, domine, de ahí viene la palabra domingo, día del Señor. Y día que era el griego. Pero dice ahí, porque cuando erais esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. En el versículo 22 de ese mismo texto, escúchelo. Mira qué cosa más linda dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿quién lo hizo? ¿Quién hace eso? Cristo. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Y dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora ya somos libres del pecado, pero somos siervos de otro. Dice: tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Una persona que ha sido libertada por Dios, que ha sido reconciliada con Dios, que ha sido trasladada del reino del pecado y de la oscuridad al reino de su amado Hijo, ha sido capacitado con el Espíritu Santo y recibe poder, amor y dominio propio para tener como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es lo que dice aquí.
queremos. Vamos a decir, nos sentimos libres. Pero no somos libres para hacer lo que debemos. Noten. Muchas veces nos sentimos libres para hacer lo que queremos, y no el verbo, pero no somos libres para hacer lo que debemos. Por ello, o para ello se necesita un poder mayor, un poder basado en un pago o compra. Y ese pago o compra lo dio Dios. El precio de tu vida fue su Hijo. Por eso suyo es el dominio. Es por ello que las Escrituras registran en Romanos 6:17. Pero gracias a Dios. Así comienza, pero gracias, no a ti ni a mí. Tú y yo éramos frágiles criaturas, perdidos en pecado. Yo mismo debería estar en otro lado. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, mire el verbo, estaba en pasado, ¿no? Erais esclavos del pecado, habéis obedecido a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amigos, según las Escrituras, en segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 25 al 26, a que lo escriban y lo busquen después, y noten que no me la estoy sacando de la manga. Según las Escrituras, en segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 25 al 26, es Dios el que concede que nos arrepentamos para conocer la verdad y podamos escapar del lazo o dominio del diablo en que estábamos cautivos a la voluntad de Él. Repito, según las Escrituras, en el texto ya mencionado, es Dios el que nos concede arrepentimiento, o sea, volvernos a Él. Nos concede el arrepentimiento para conocer la verdad y podamos escapar del dominio o lazo del diablo al que dice la Escritura que estamos cautivos a voluntad de Él. Usted nace y cree que es libre, pero desde pequeño no nota que siempre le gusta lo prohibido. Los chistes, ¿cuáles son los que nos gustan? Los colorados. ¿Es cierto o falso? ¿Qué es lo primero que aprendemos a decir desde pequeño? Nuestros papás están diciendo cosas, pero de repente alguien dice una mala palabra y por alguna razón esa es la misma palabra que decimos y no se nos olvida. Nuestros padres nos dicen cosas y nosotros retamos continuamente la autoridad y queremos hacer lo que nos da la gana porque no nos queremos someter. El pecado reina. Cuando alguien nos hace cosas buenas, nos acordamos un poco, pero cuando hace cosas malas, lo contamos, lo murmuramos, lo decimos y nunca se nos olvida, nunca. Se queda sellado en nuestro corazón como un trauma. Nuestro corazón se llena de amarguras y de odios, de rencores. Es fácil para nosotros el mal, pero cuán difícil se hace el bien. Porque nuestra naturaleza caída se inclina. Por eso es que tú y yo necesitamos poder para vencer. Necesitamos poder para salir adelante. Y la compra o pago que rompe o desata el poder del pecado no es otro que la muerte de nuestros hermanos. Él pagó un precio para que tú fueses libertado y rescatado, liberado, como lo dice en 1 Corintios 6, 19 al 20 y leo. ¿Ok? Voy a leer una porción al final del 19 y al principio del 20. Miren lo que dice. 1 Corintios 6, 19 al 20. Hay una porción al final del versículo 19 y al principio del versículo 20 donde dice que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio.
Allí lo dice, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Voy a leer el texto completo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así lo dice el texto, ya y someramente. ¿Y cuál fue el precio que Él pagó por aquellos que en Él confían? Su propia sangre. Como lo dice también en Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿A quién ganó Cristo por su propia sangre? A la iglesia del Señor. ¿Quiénes componen la iglesia del Señor? Todos los que en todo lugar invocan y creen y siguen al Señor Jesucristo. No tan solo aquí, en otros lugares, ubicaciones, independientemente que se llame la iglesia de los tres palitos y un cuadro. Son aquellos que le invocan, que creen en su nombre, que le siguen por donde quiera que va, para que se cumpla la escritura, porque todo aquel que invocar en el nombre del Señor, que lo llamare, Señor, sálvame, será salvo. O como dice en otra parte, porque el que le invoque con su boca y lo cree en su corazón, será salvo, como dice también las escrituras. Su confianza es en Él, porque ellos han conocido y aprendido que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre más del cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Ahora, al recibir a Cristo como Señor, somos verdaderamente libres porque conocemos la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, pero nadie viene al Padre sino a través de mí. Y cuando esto sucede, somos verdaderamente libres, pero no para ser autónomos, no para hacer lo que nos da la gana y seguir viviendo en el pecado, porque de ello es que somos rescatados por Cristo, sino más bien para querer lo que es bueno. Porque el Espíritu como fruto pone en nosotros la santificación. Una nueva forma de vida se abre a nosotros cuando la muerte de Cristo se vuelve la muerte de nuestro viejo hombre. La Escritura dice que en Cristo Jesús, al creer en Él, lo nuevo, viejo queda fuera, nos hace nueva criatura. ¿No lo dice así? Somos nuevas personas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. La relación con el Cristo viviente comienza a reemplazar las reglas. La libertad de llevar fruto reemplaza la atadura de la ley, como lo dice en Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, decía el apóstol Pablo, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ya no le servimos ni al pecado, y la ley tampoco es nuestro Señor, porque el que ha muerto ha sido liberado de la ley, pero sí tenemos Señor, uno que resucitó, y ahora en Él somos libres, verdaderamente libres, para llevar fruto para Dios. Termino y concluyo. Cristo sufrió y murió para que seamos libres de la ley y del pecado, y para que pertenezcamos a Dios. Aquí es donde la obediencia cesa de ser una carga
y se convierte en la libertad de llevar fruto, de dar. Debemos recordar que no somos ya nuestros, somos de aquel que murió, pero que también resucitó. Debemos recordar que al Él salvarnos, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes y poderes de aquel que nos llamó de la oscuridad al reino de su amor. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo y que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, ahora la misericordia de Dios nos ha tocado. Sí, me ha tocado. Su sangre ha limpiado mis pecados. Puede limpiar los tuyos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él vino para ello. Por eso le llaman Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Ven a Él, cree en Él, confíe en Él y se salvo del pecado. Si no le has conocido, dile: Señor, he pecado contra ti. Límpiame, perdóname, sálvame, transfórmame. No sé cómo hacerlo, pero tú dijiste que tú moriste para llevarme a Dios. Quiero conocer a Dios. Quiero conocerte a ti. Llena mi vida y hazla de nuevo. Oremos. Padre, te doy gracias por este tiempo que como pueblo hemos tenido para hablar la verdad de Dios, las palabras de Cristo, el Evangelio de salvación. Nos ha permitido en estos 2 días hablar acerca de tu gran liberación, de tu reconciliación y cómo te has propuesto llevarnos a ti mismo, y del dominio tuyo sobre la vida de los que creemos. Enséñanos a seguirte. Aquí estamos, Señor. Tú eres el que transforma y hace más allá de lo que pedimos y entendemos. Te doy gracias, Señor. Voy a pedirle al Señor donde se pueda. Y dígale: Señor, quiero conocerte, sálvame, perdóname, límpiame y úsame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos esta alabanza. Y luego nos despedimos, pero antes de, cuando termine la alabanza, quiero dar un anuncio y nos vamos. ¿Ok? Bueno. Acompañen esa alabanza al Señor.
escrito está, el que a mí viene, dice el Señor, yo no le he hecho fuerza, no le he hecho fuerza. Recordar como soy. Aleluya, como asumí mi amor. Gracias, Cristo, recordar como soy. Aleluya, como asumí mi amor. Tú eres el libertador, tú eres el vencedor, y no hay nadie contigo que te represente en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Él le dijo, mire hermano, en enero, si Dios lo permite, lo que es el Día de Reyes, un grupo de iglesias y hermanos vamos a estar repartiendo regalos. La iglesia se ha reunido, diferentes iglesias están reuniendo regalos y la estamos almacenando y se están en la iglesia Misión Urbana. Regalos para niños, las cosas así pequeñitas. No debe ser muy caro, obviamente, pero si puede unirse al esfuerzo. Ajá. Sí, por favor. Si puede unirse al esfuerzo, el propósito de todo ello es no tan solo llevar